Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de Coma de 1978, uno de esos thrillers de suspenso que quizás no suelen aparecer cuando se habla de los grandes clásicos del género, pero que merecen muchísimo más reconocimiento del que normalmente recibe. Basada en la exitosa novela de Robin Cook y dirigida por Michael Crichton, la película nos traslada a un prestigioso hospital de Boston donde una joven residente de medicina comienza a sospechar que algo muy extraño está ocurriendo cuando pacientes completamente sanos entran en coma después de operaciones rutinarias. Lo que inicia como una investigación médica termina convirtiéndose en una conspiración escalofriante donde nadie parece ser quien dice ser. En su estreno recibió críticas generalmente positivas y una buena respuesta del público, especialmente entre los amantes del suspenso, por supuesto, y con el paso de los años ha sido reivindicada como una de las mejores adaptaciones de una novela médica jamás llevada al cine. Quizás no alcance el estatus de obra maestra absoluta, pero sí sigue siendo una película tremendamente efectiva, incluso casi 5 décadas después. Pero antes de comenzar, quiero invitaros a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras críticas, análisis y recomendaciones cinematográficas. También pueden encontrarme en Twitter, Letterboxd, TikTok e Instagram. Todos los enlaces están en la descripción del video. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo que le brindan al canal. Somos un proyecto pequeño y cada comentario, cada me gusta y cada suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Bien, vamos a hablar un poco más de la película. Detrás de las cámaras encontramos a Michael Crichton, un hombre del que ya hablamos cuando analizamos Westworld aquí mismo en el canal. Aunque hoy muchos lo recuerdan principalmente por ser el autor de Jurassic Park, la realidad es que Crichton fue una de las mentes más brillantes de la ciencia ficción y el thriller tecnológico del siglo XX. Médico de formación, novelista superventas, guionista y, como pueden ver aquí, director ocasional. Pocas personas entendieron tan bien como él la relación entre ciencia, tecnología y dilemas éticos. Su bibliografía incluye títulos tan importantes como La amenaza Andrómeda, Congo, Esfera, Timeline o Parque Jurásico. Estoy hablando de las novelas, que posteriormente se convertirían en enormes éxitos cinematográficos, la mayoría de ellas. Como director nunca alcanzó el prestigio de otros grandes nombres de Hollywood, pero sí dejó películas muy interesantes como la ya citada Westworld, esta que estamos hablando, Coma, The Great Train Robbery y años después Runaway. Lo que siempre distinguió a Crichton era su enorme capacidad para convertir conceptos científicos complejos en historias accesibles, entretenidas y sorprendentemente creíbles. En esta ocasión, sin embargo, Crichton no adapta una novela propia, sino el enorme bestseller escrito por Robin Cook. Cook, también médico de profesión, revolucionó el thriller médico moderno al demostrar que los hospitales podían ser escenarios tan aterradores como cualquier casa embrujada o callejón oscuro. Publicada apenas un año antes de la película, la novela Coma se convirtió rápidamente en un fenómeno editorial gracias a una premisa brillante. ¿Qué ocurriría si un hospital, ese lugar donde acudimos para salvar nuestras vidas, escondiera un secreto capaz de convertirlo en el sitio más peligroso de todos? La adaptación cinematográfica mantiene la esencia del libro, aunque simplifica parte de la investigación médica y acelera algunos acontecimientos para hacer la historia más cinematográfica. También reduce varios personajes secundarios y apuesta por un desarrollo más directo del misterio. Aún así, el espíritu de la novela permanece intacto. Pero como siempre les digo en este canal, aquí vamos a juzgar exclusivamente la película y no su fidelidad al material original. En cuanto a reparto, tenemos un elenco realmente interesante para una producción de finales de los años 70. Tenemos a Genevieve Bujold, que carga prácticamente con toda la película sobre sus hombros y ofrece una interpretación magnífica como Susan Wheeler. Su personaje rompe con muchos estereotipos de la época. No es la típica protagonista indefensa, sino una médica inteligente, decidida y extraordinariamente competente que se niega a aceptar las explicaciones fáciles de quienes la rodean. Michael Douglas, todavía lejos de convertirse en la enorme estrella que sería durante los años 80, interpreta a Mark Bellows con mucho carisma y funciona perfectamente como contrapunto a la protagonista. Por otra parte, tenemos a Elizabeth Ashley, quien aporta autoridad y presencia en cada una de sus escenas, mientras que Rip Torn vuelve a demostrar esa capacidad tan suya para transmitir desconfianza, incluso cuando aparentemente no está haciendo nada extraño. Richard Widmark impone respeto desde el primer momento gracias a su enorme presencia escénica y además resulta muy curioso encontrarse con un joven Tom Selleck antes de alcanzar la fama mundial con Magnum P.I. y también con un prácticamente desconocido Ed Harris en una pequeña aparición que hoy tiene un enorme valor para cualquier cinéfilo.
Pero si hay que sostener o si hay alguien quien sostiene emocionalmente toda la película es Genevieve Bujold. Su naturalidad hace que acompañemos cada uno de sus descubrimientos y que sintamos su creciente paranoia como si también fuera la nuestra. Una de las mayores virtudes de Coma es que consigue convertir un entorno, como dije anteriormente, completamente cotidiano en un lugar profundamente inquietante. Normalmente asociamos el terror y el suspenso con mansiones abandonadas, bloques oscuros o callejones peligrosos. Aquí ocurre exactamente lo contrario. La historia se desarrolla en uno de los hospitales más prestigiosos de Boston, un lugar moderno, elegante, perfectamente iluminado y lleno de profesionales altamente capacitados. Es precisamente esa aparente normalidad la que hace que todo resulte mucho más perturbador. Crichton entiende que el miedo funciona mejor cuando invade aquellos lugares donde nos sentimos seguros, y pocas ideas resultan tan inquietantes como pensar que la institución encargada de salvar vidas pueda convertirse en el escenario perfecto para cometer los crímenes más atroces. Ese concepto se apoya además en una construcción del suspenso realmente admirable. La película nunca tiene prisa por revelar su misterio. Poco a poco vamos descubriendo pequeñas irregularidades, detalles aparentemente insignificantes y comportamientos extraños que terminan formando un rompecabezas cada vez más inquietante. Lo interesante es que Crichton nunca recurre al sobresalto fácil. Su objetivo no es asustar mediante golpes de efecto, sino generar una creciente sensación de paranoia. Susan comienza a desconfiar de sus superiores, de sus compañeros e incluso de la propia institución para la que trabaja. Y nosotros, como espectadores, terminamos compartiendo exactamente esa misma desconfianza. Hay una frase que resume muy bien el espíritu de la película, en mi opinión. Y la frase es la siguiente: cuando envejeces todo se vuelve complicado. Ya no hay blanco y negro, todo es gris. Creo que pocas citas describen mejor el universo moral que plantea Coma. Aquí prácticamente nadie es completamente bueno ni completamente malo. Incluso aquellos personajes que parecen actuar con las mejores intenciones terminan enfrentándose a decisiones moralmente cuestionables. La película no solo habla de una conspiración médica, también reflexiona sobre la ambición, el poder, la deshumanización y la facilidad con la que la ética puede diluirse cuando el dinero o los intereses personales entran en juego. Esa ambigüedad moral convierte a Coma en un thriller mucho más interesante de lo que podría parecer a simple vista. Si algo demuestra Michael Crichton como director es que entendía perfectamente cómo construir tensión a partir de la puesta en escena. La fotografía de Victor J. Kemper juega un papel fundamental en ese aspecto. A diferencia de la mayoría de thrillers de la época, aquí predominan los espacios abiertos, los pasillos impecablemente iluminados y una arquitectura moderna que transmite limpieza, orden y tranquilidad. Sin embargo, conforme avanza la investigación de Susan, esos mismos escenarios empiezan a adquirir un aspecto completamente distinto. Los largos corredores del hospital dejan de inspirar confianza para convertirse en auténticos laberintos donde cualquiera puede estar observándola. Esa transformación del espacio es uno de los mayores logros visuales de la película y demuestra que el suspenso no necesita recurrir siempre a la oscuridad para funcionar. Otro aspecto que merece muchísimo reconocimiento es la música del gran Jerry Goldsmith. Curiosamente no estamos ante una banda sonora omnipresente. De hecho, durante buena parte del metraje apenas escuchamos música, una decisión que termina beneficiando enormemente a la película. Cuando Goldsmith aparece, lo hace exactamente en el momento adecuado. Comienza acompañando escenas cotidianas, con melodías tranquilas y casi relajantes, pero basta un pequeño cambio en la situación para que la composición se transforme en algo profundamente inquietante. Especialmente durante las secuencias del Instituto Jefferson, la música parece surgir de la nada para advertirnos de que algo terrible está ocurriendo bajo ese aparente estado perfecto de todo. Es un uso extremadamente inteligente del sonido y una demostración más del enorme talento que tenía Goldsmith para potenciar cualquier película en la que participaba. Pero bueno, he dicho que esta película no es un clásico ni ha pasado a la historia como uno de los grandes clásicos del cine. Y quizás el principal problema de Coma aparece precisamente en el ritmo. Aunque la primera mitad consigue atrapar con bastante facilidad gracias al misterio y a la investigación de Susan, existen varios momentos donde la narración se detiene más de la cuenta. Hay escenas que podrían haberse resumido sin afectar al desarrollo de la historia y algunos personajes secundarios apenas terminan de aportar información realmente relevante. No llega a serse aburrida, pero sí da la sensación de que con un montaje ligeramente más dinámico la película habría ganado bastante intensidad. Es uno de esos casos donde una excelente premisa supera ligeramente a su ejecución. Afortunadamente, cuando la historia entra en su tramo final, recupera buena parte del pulso perdido y consigue mantener el interés hasta los créditos. Además,
También es cierto que algunas interpretaciones muestran el inevitable paso del tiempo. Genevieve Bujold está fantástica durante toda la película, pero no todos sus compañeros alcanzan el mismo nivel. Michael Douglas cumple correctamente, aunque todavía estaba lejos del magnetismo que desarrollaría pocos años después en títulos como Wall Street o Atracción Fatal. Sin ser un actor brillante, era alguien muy carismático y digamos que aquí, cuando hizo Coma, aún le faltaba algo de eso. Algunos diálogos también reflejan claramente el cine de finales de los años 70, especialmente en la forma en que ciertos personajes masculinos subestiman constantemente a Susan. Sin embargo, lejos de perjudicar a la protagonista, eso termina reforzando todavía más su determinación y hace que resulte muy fácil empatizar con ella. En muchos sentidos, Susan Wheeler fue un personaje adelantado a su tiempo dentro del cine comercial estadounidense. Así que digamos que algo de las cosas más interesantes que tiene Coma es comprobar lo vigente que continúa siendo su planteamiento. Evidentemente muchas de las tecnologías médicas han evolucionado enormemente desde 1978, pero las preguntas que plantean siguen teniendo una enorme relevancia. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición cuando existen enormes intereses económicos? ¿Qué ocurre cuando las instituciones en las que depositamos toda nuestra confianza comienzan a ocultar información? ¿Puede la ciencia terminar perdiendo completamente su dimensión ética? Son cuestiones que hoy siguen siendo igual de inquietantes que hace casi 50 años. Esa capacidad para mantener su actualidad convierte a la película en algo más que un simple thriller de su época. Además, hay una cualidad que siempre me ha gustado mucho de esta película y es que los villanos nunca necesitan convertirse en caricaturas. No son criminales exagerados ni personajes histriónicos que disfrutan haciendo el mal. Al contrario, muchos de ellos mantienen una educación impecable, hablan con absoluta tranquilidad y trabajan en uno de los hospitales más prestigiosos del país. Esa normalidad hace que todo resulte todavía más perturbador. El auténtico enemigo no lleva capa ni máscara ni empuña un cuchillo. Lleva bata blanca, habla con amabilidad y sonríe mientras toma decisiones moralmente monstruosas. Esa idea sigue siendo una de las grandes fortalezas del guión. Y es que vista hoy, Coma también funciona como una cápsula del tiempo del cine de los años 70. Ese fue un periodo extraordinario para Hollywood, donde abundaban los thrillers paranoicos, las conspiraciones políticas y las historias donde el ciudadano común se enfrentaba a organizaciones mucho más poderosas que él. Películas como Todos los hombres buenos, Los tres días del cóndor o Marathon Man compartían esa misma sensación de desconfianza hacia las grandes instituciones. Coma traslada esa paranoia al ámbito médico y consigue hacerlo con bastante inteligencia, aunque con sus evidentes defectos, demostrando que el hospital podía ser un escenario tan peligroso como cualquier despacho gubernamental o una agencia de inteligencia. En definitiva, Coma quizás no alcance el nivel de las grandes obras maestras de suspenso de los años 70 y de la historia del cine en general, pero sigue siendo una película enormemente recomendable para quienes disfrutan de los thrillers inteligentes. Michael Crichton demuestra una vez más su enorme habilidad para convertir conceptos científicos en historias apasionantes. Genevieve Bujold realiza una interpretación magnífica que sostiene prácticamente toda la película. La fotografía de Victor J. Kemper construye una atmósfera extraordinaria y Jerry Goldsmith vuelve a demostrar porque es uno de los compositores más importantes de la historia del cine, aunque aquí no tenga una banda sonora con un leitmotiv atrapante. Es cierto, el ritmo se resiente en algunos momentos y que determinadas situaciones han envejecido un poco, o tal vez mucho, pero sus virtudes siguen siendo mucho mayores que sus defectos. Por todo ello, mi puntuación para Coma es de 3 estrellas y media sobre 5, pensando tal vez que podrían ser 4, pero voy a dejarla en 3 estrellas y media sobre 5. No la considero una obra imprescindible como otros grandes clásicos de suspenso, pero sí una película muy sólida, tremendamente entretenida y una excelente puerta de entrada al thriller médico moderno. Y ahora quiero conocer su opinión. ¿Ya han visto esta película? ¿Creen que está infravalorada dentro de la filmografía de Michael Crichton? ¿Qué les parecieron las inolvidables escenas del Instituto Jefferson? Déjenme todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios porque, como siempre les digo, la mejor parte de este canal es la conversación que se genera entre todos nosotros. Así que los leo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.